Comenzamos. Bueno, hoy, el tema de hoy es el permanente diálogo de amistad de Dios con el hombre. Y yo voy a utilizar algunos párrafos y textos de la Biblia. Yo me manejo, bueno, con varias Biblias, pero la que más me gusta es esta Biblia, que es de los editores de Nácar Colunga, la Sagrada Biblia de Nácar Colunga. No sé si se puede ver bien. Es que no tiene el título acá, lo tiene aquí en el lomo. Y vamos a usar algunos textos bíblicos. Y si alguien tiene interés en ayudarse a mejorar la comprensión de la Biblia, hace algunos años atrás, poco más de 10, yo publiqué un libro de un taller que hacía en la Escuela de la Fe, un taller de formación bíblica, que se llama Cómo leer y comprender la Biblia, Pedro Donoso, Brand. Y esto es un libro muy sencillo porque la idea es que en todos los hogares se encuentra una Biblia. Sin embargo, no significa que sea la obra más leída. Siempre hay una Biblia, pero no es la que más se lee. Y bueno, hoy vamos a trabajar un poco la Biblia en este tema sobre el diálogo de amistad de Dios con el hombre. Es un permanente diálogo. Dice Santiago, en la carta de Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Hay quien lo interpreta como háganse amigo de Dios y Él será amigo de nosotros. Traten de hablar con Dios y Él hablará con nosotros. Pero la Nácar Colunga dice acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, Santiago 4:8. Quiero comentar para comenzar que desde el mismo nacimiento del hombre, éste ha sido siempre invitado al diálogo con Dios. Una persona en la cual tuve mucha confianza, pues fue mi confesor, en lo que él me comentaba. Y él decía que en el Concilio Vaticano II, que participaron muchos eruditos y teólogos, un carmelita fue el que propuso este texto de Gaudium et Spes 19. Desde el mismo nacimiento, el hombre ha sido invitado al diálogo con Dios. Y ese era un hombre muy teresiano. Y estaba muy preocupado y difundía mucho el diálogo de amistad. Y esto es desde la creación, porque me parece bueno volver a leer de vez en cuando estos conmovedores diálogos que hay entre Dios y los hombres, principalmente en el libro del Génesis, como también lo hay en otros libros del Antiguo Testamento, y así disfrutar de los emocionantes coloquios con Dios, que por sobre todo es Padre, y que a pesar de que hay relatos que son difíciles de comprender, incluso trágicos, también los hay los que reflejan una profunda amistad con los hombres, especialmente los hombres que les son fieles.
Y recordaba yo hace un instante de que cuando se hizo esta declaración en el Concilio Vaticano II de Gaudium Spes, desde su mismo nacimiento el hombre es invitado al diálogo con Dios. Recuerdo que Santa Teresa de Jesús, madre de los carmelitas, en su libro Vida, en el libro Vida 8, expone, a mi parecer, no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando solas con quien se ama, como definición de la oración. Es decir, la oración es un tratar de amistad con Dios y muchas veces estando a solas con quien sabemos nos ama. No de extrañar esto de a solas, porque en el Evangelio de Mateo dice, entra a tu habitación, cierra la puerta, ¿verdad? Y ahí podrás hablar a solas con Dios. Esta es una de las definiciones que nos trae el catecismo también como definición de la oración. En un lenguaje nuevo podríamos decir también que es un diálogo de amistad o una conversación íntima, personal, con quien sabemos nos ama, pero intensamente. Es así como el gran legado de Teresa de Jesús, quien es considerada maestra de oración, maestra del diálogo con Dios, quien a través de sus escritos, los cuales les enseña a sus hijas, me refiero a las monjas, también nos enseña a nosotros cómo dialogar con Dios. Y no solo eso, además de hacerlo como padre, como hermano y como amigo, e íntimamente. Cosa curiosa en la vida, si uno pide una audiencia a veces con una persona muy especial, un prelado, incluso un párroco a veces, e incluso por decir mucho más grande, voy a pedir una audiencia especial para hablar con el Papa. Tenemos que hacer un montón de trámites y no sabemos cuándo. Muchas veces nos van a decir, ahora se puede. Sin embargo, con Dios podemos comunicarnos en cualquier momento, en cualquier minuto. Y podemos, como dice Teresa, hablar incluso despacito, o sea, hablarle así, porque igual nos va a oír. Bien, voy a ir tocando algunos puntos que los voy a ir subtitulando para no perdernos en el tema. Hablemos de la imagen de Dios, que se revela comunicativa y además humana. En el libro Génesis leemos como desde los inicios, Dios dialoga con el hombre. En esta ocasión Él lo hace, como dice el relato bíblico, paseándose por el jardín a la hora de la brisa. Dice que oyeron luego el ruido de los pasos de Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Dios entre los árboles del jardín. Y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde están? Y éste contestó, un poco asustado, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Así lo leemos en el Génesis, a partir del Génesis 3, 8, 10. Adán y Eva se saben culpables y oyen el ruido que Dios hace al caminar, al pasear por el jardín, y al instante sintiendo el cambio que ellos se habían verificado, se esconden en la espesura, y el Señor se ve obligado a llamar a Adán, que se disculpa avergonzado desde su escondrijo
pretendiendo justificar su conducta. Naturalmente Dios pidió cuenta de su transgresión. Sin embargo, Dios no tiene necesidad de buscar y llamar para conocer qué es lo que sucede, porque Él lo sabe todo. Por lo que podemos comprender que el autor de este texto bíblico, el autor sagrado, quiere mostrarnos un Dios que actúa también de forma comunicativa y humana, en especial muy cercano al hombre, que lo llama tranquilamente: ¿dónde estás? Esta es la actitud del hombre pecador, que por miedo se esconde de Dios, pero cabe entonces una pregunta: ¿por qué tenemos necesidad de escondernos de un Dios que nos ama? Vuelvo a preguntar, ¿por qué? Huir de un Dios lleno de misericordia. Y a pesar de que podemos evadirnos, Él, aunque hayamos o le hayamos ofendido, nos llama, nos busca y no solo nos perdona, nos regenera, nos salva y quiere que nos conozcamos cara a cara. Otro punto que quiero, otro tema. Cuando no se quiere oír la voz de Dios. Dios dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se han abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrá alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera y te codicia. ¿Y a quién tienes que dominar? Podemos leer esto en la Biblia en el Génesis. Génesis 4. Y dijo Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: mi hermano Abel, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano o el guardián de mi hermano? Y entonces le replica Dios: ¿qué has hecho? Seguimos siempre con el Génesis. Aquí del 4 pasamos al 9. Las escrituras nos muestran a Caín y Abel, uno como labrador y el otro como pastor. Ambos hacían sus ofrendas a Dios con el producto de su trabajo, pero se nos relata que las ofrendas de Caín no agradaron a Dios. Eso es lo que dice el relato, mientras que las de Abel fueron particularmente bien recibidas. Las escrituras nos enseñan que Dios bendecirá los trabajos de los que le sirvan, pero no parece que el autor nos quiere decir que negará su bendición a los que no se cuidan de hacer bien su servicio, de hacer su servicio. Algo sucedió a Caín, que al mirar la prosperidad de los ganados de su hermano, la envidia, por ejemplo, algo le sucede a él, y también al compararla con sus propios productos de la tierra. Sintió la envidia en su corazón y lo motivó a cometer el primer homicidio que está relatado en la Biblia. Dios se comporta como un padre amoroso e invita a Caín a cambiar sus sentimientos y le invita a levantar el rostro abatido, y para eso solo debe obrar bien. Este es un gran detalle que se pone en los labios de Dios, que nos invita a oír la voz de la conciencia del hombre. Esta es la voz de Dios que nos susurra y que nos advierte que no debemos hacer nada en contra de alguien. Es la voz que nos invita a tomar siempre el buen camino. Así es. El que obra bien siempre puede estar orgulloso de lo que hace, pero el que obra mal está a la puerta del pecado. Así es. Lo triste es que Caín no quiso oír la voz de Dios.
reflejada en la de su conciencia que le prevenía contra el pecado del crimen y se decide a lo peor. Llama a su hermano para salir juntos al campo con el propósito de cometer su terrible crimen. Es el primer homicidio de la historia. Y Dios no puede dejar impune tal acción y por eso pide cuentas al propio Caín. El homicida reconoce su crimen y dice: insoportablemente grande es mi castigo. Por eso, o por ello, llega a desear la muerte de manos del primero que lo encuentre en algún lugar. Y así quiere huir hacia la estepa, donde no hay protección familiar y ninguna. Pero Dios no quiere que la venganza se ejerza ciegamente, y por eso dice que el que se vengue de Caín será 7 veces vengado. Es la condenación de la práctica de la ley de la venganza y de la sangre llevada a cabo sin control. Y para destacar esta idea, las Escrituras dicen que a Caín le puso una señal en la frente, ¿se entiende?, para que se le distinguiera y no se le matara de esa forma, y quiere destacar una cierta protección de Dios sobre él para que no se ejerza la venganza, que pudiera ser principio de una cadena interminable de crímenes. Dios se encargará de hacer justicia, y en el caso de Caín, el castigo será el remordimiento y verse obligado a andar por ahí en caminos, andar errante sin encontrar la tranquilidad. Ante el horror de Dios por el pecado señalado por el castigo infligido al culpable, y sin embargo, a pesar de la severidad del castigo, hay lugar junto a la justicia para que la piedad y la misericordia, que tienden siempre una mano al pecador, intentando llevarla a mejores sentimientos y a un cambio de vida. Otro punto: cuando un alma anda en Dios, se dialoga de sus planes. Y Dios le dialoga también de sus planes. Continuando cronológicamente en el permanente diálogo de amistad con Dios, nos encontramos con el capítulo donde los hombres propagaban su maldad, y entre ellos había un varón justo llamado Noé. Seguimos con el Antiguo Testamento, la Biblia. Y este relato es trágico, pues dice que viendo Dios que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Dios de haber hecho al hombre en la tierra y se molestó. Da a entender que se indignó en su corazón. Y entonces dijo Dios algo muy terrible: voy a exterminar de sobre el haz del suelo al hombre que he creado. Pasamos al Génesis 6, 7. Sin embargo, Noé halló gracia a los ojos de Dios, pues fue, como dice la Escritura, el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Génesis 6, 10. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda la carne porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso de aquí que los voy a exterminar de la tierra. La palabra carne tiene aquí un sentido de fragilidad y aún de sensualidad. El hombre bajo el pecado se ha separado de Dios, entregándose a las exigencias muchas veces carnales de su cuerpo y olvidándose de cualquier tipo de valor espiritual. Por eso Dios va a enviar, de acuerdo al relato, un diluvio devastador.
Debemos fijarnos en el modo tan cercano e íntimo de este diálogo de Dios con Noé. Es decidido. Es decir, es una forma muy humana de expresarse, además de confidencia en sus planes y que se encuentra arrepentido de haber creado al hombre. Otro punto a destacar es la justicia severísima de Dios para castigar la maldad humana. Sin embargo, a pesar de todo, nuevamente se nos muestra un Dios de bondad, un Dios de misericordia, al hacer gracia a Noé para salvar la raza humana. La humanidad había entrado en el camino de la maldad y todo sería exterminado, pero como los animales habían sido además creados para los hombres, serán parcialmente salvados. Todo esto por el amor que Dios le tiene a los hombres. Set era hijo de Adán, quien había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, su hijo era como Adán. Y Noé era de esa misma descendencia. Y él fue padre de Sem, el hombre que había sido creado bueno. Sin embargo, los pensamientos y deseos del hombre tendían a mal. Y ahora el retoño de Noé, Sem, como una bendición, es de donde se habría de venir siglos más tarde, así lo relata las Escrituras, la salvación de la humanidad. Un nuevo punto a tratar. Un diálogo de amigo a un buen amigo, de padre a buen hijo. A pesar del diluvio, el hombre continúa alejándose de Dios, que hace salir, como dice las Escrituras, el sol para los buenos y los malos. Él pone sus ojos en quien le es fiel para que encabece la salvación de la humanidad que está descarriada. Así da orden a Abraham, después era Abraham, de abandonar su parentela y encaminarse a una región nueva, aislándose del ambiente politeísta de su familia y de los lazos de sangre que podían crearle dificultades en su nueva vida con su misión profética. Al llamar Dios a Abraham, le hace solemnes promesas en la que se haya expresado su futuro predestinado. Así le anuncia que convertirá a su tribu en un gran pueblo, bendiciéndole y colmándole de bienes, haciendo famoso, siendo el propio Abraham fuente de las bendiciones para sus hijos. El diálogo de Dios con Abraham es directo y le dice: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ahí haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendición a quienes te bendigan y maldiceré a quienes te maldigan. Hemos pasado varios capítulos al Génesis 12, 12:1-3. Está muy conocida esta lectura. Como si dijera: seré amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Como le envía a una tierra desconocida donde el patriarca pudiera temer encontrarse quizás con un ambiente hostil, Dios establece con él una alianza defensiva y ofensiva, con lo que podrá ir tranquilo a la nueva tierra que va a vivir. Entonces Abraham ahora pasa en las Escrituras a llamarse Abraham. Y Dios ya no solo dialoga como amigo, sino que como un verdadero padre, muy íntimamente. Un padre que tiene grandes planes para el futuro de su hijo y para las futuras generaciones o sus generaciones futuras. Es así como Dios le hace grandiosas promesas y extraordinarias bendiciones. Así lo expresan las Escrituras. Y dijo Dios entonces: por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago haciendo hacia Abraham. Ha de ser el pueblo grande y poderoso y bendecirán por él los pueblos de toda la tierra. Se pregunta. Porque yo le conozco y sé que se mandará
a sus hijos y a su descendencia que guardan el camino de Dios, practicando la justicia y el derecho, de modo que puede concederle Dios a Abraham lo que tiene él apalabrado. No hemos saltado a Génesis 18. Es tan asombrosa la relación de amistad que Abraham se permite regatear y pedirle a Dios que aminore sus planes de castigo contra la ciudad de Somorra con una intercesión que tiene uno de los diálogos más enternecedores que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y nos situamos en el tiempo, los hechos y el lugar, podemos descubrir además que es un coloquio encantador. Incluso he oído decir a más de alguien en alguna prédica que tiene un maravilloso contenido teológico. En efecto, Abraham es amigo fiel de Dios. Por tanto, él no puede menos de corresponder a esa amistad. Y algo que ya sabemos por nuestras propias experiencias. Entre amigos, entre los buenos amigos, entre los íntimos amigos, no hay secretos. También hay que tener en cuenta de que Abraham va a ser padre de un gran pueblo en el que serán bendecidas todas las naciones. Así es, como de algún modo corresponde a Abraham conocer los planes de Dios sobre las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra. Y abordóle a Abraham y dijo: ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Y el diálogo amoroso es: tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlo? ¿Y no perdonarás aquel lugar por 50 justos que hubieran dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejo el uno con el otro. Tú no puedes, el juez de toda la tierra, ¿va a fallar en injusticia? Y dijo Dios: si encuentro en Sodoma a 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Y viene luego la réplica de Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruiría la ciudad a toda la ciudad? Dijo: ¿no la destruiría si encuentro allí 45? Insistió todavía. Supón que se encuentra allí 40, respondió. ¿Tampoco lo harás en atención a esos 40? Insistió. No te enfades, mi Señor. No te enfades. No te molestes. No te enfades. Tal vez se encuentren allí 30, respondió. No lo haré si encuentra allí esos 30, díjole. Cuidado, que soy atrevido de interpelar a mi Señor. ¿Y si se hallaran allí 20? Respondió: tampoco haría destrucción en gracia de los 20, insistió. Vaya, no se enfade, mi Señor, sigue Abraham, y que yo solo hablaré esta vez, y si se encuentran allí tan solo 10. Dijo: tampoco haría destrucción en gracia de los 10. Partió Dios así que hubo acabado de conversar este amoroso diálogo con Abraham, y se volvió a su lugar. Hemos saltado a Génesis 18, a partir del 23. No podemos negar la gran intimidad de este diálogo, donde Abraham se nos muestra compadecido de la suerte de la ciudad pecadora, o las ciudades pecadoras. Además, allí vive su pariente Lot, y se acerca con gran confianza a Dios para pedirle clemencia, teniendo en cuenta que allí viven hombres justos
y se destaca el poder intercesor que hace el justo por los pecadores. Bien, para ir completando la idea, Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Y nos vamos a saltar del Génesis al libro de Éxodo a partir del 33. Podemos descubrir en las Sagradas Escrituras cientos de capítulos donde encontramos bellos relatos de la relación de amistad intensa y profunda con Dios y el hombre. Uno de los más emocionantes es el trato de compañero de lucha que nos presenta el libro del Éxodo. Así es, en efecto, Dios tiene planificado terminar con la opresión que sufre su pueblo de Israel, esclavo de los egipcios, y convoca a Moisés para que encabece la liberación de su pueblo, diciéndole: ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Éxodo 3. Y más adelante le asegura: yo estaré contigo. Y ante la negativa del faraón, Dios le dice a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque bajo fuerte mano tendrá que dejarles partir. Bajo fuerte mano, él mismo los expulsará de su territorio. Toda la liberación de Israel es una planificación paso a paso de Dios en íntima comunicación y diálogo con Moisés. Y son muchas las instancias de diálogo durante esta grandiosa proeza de sacar al pueblo de Israel, cruzando por donde está el Mar Rojo y la larga caminata que habrá después por el desierto. Una de las conversaciones más notables son los diálogos confidenciales de Dios con Moisés, que leemos en el libro Éxodo 33, del 12 en adelante. Me atrevería a decir que es un instante de verdadera contemplación, es el trato de tú a tú con Dios. Dijo Moisés a Dios: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho: te conozco por tu nombre. Y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Mira que esta gente es tu pueblo. Y responde él: yo mismo iré contigo y daré descanso. Le respondió: si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso que tú marchas y no vas con nosotros? Así nos distinguiremos yo y tu pueblo de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Dios a Moisés: haré también esto que me acabas de pedir, pues he hallado gracia a mis ojos y yo te conozco por tu nombre. Este diálogo de Éxodo 33 en adelante es un diálogo extraordinariamente apasionante. Se está en una conversación de gran amistad y confianza, donde Moisés comienza haciendo presente a Dios sus palabras de benevolencia para con él y para con su pueblo, pero no le ha dicho a quién mandará con él. Y Dios responde sin más: yo mismo iré contigo y te daré descanso. A cualquiera de nosotros nos halagaría descansar con tan gloriosa compañía. Cabe destacar esta conversación de Moisés con Dios,
que ha conseguido cambiar los planes de Dios, pues antes dijo que enviaría a su ángel y ahora anuncia que movido de sus plegarias le acompañará él, Dios personalmente, a Moisés. Agradecido a esta condescendencia, dice que de no ser así prefiere quedarse donde está, pues supone que allí Dios tiene su morada. Y agrega que ninguna señal mejor puede dar Dios de que ama a su pueblo que la de acompañarlo y ser su guía y su gloria ante los pueblos. Comentarios que he podido leer de la Biblia, nada que ver con lo que enuncié antes. Entonces, seguimos con el diálogo y oración, una íntima relación de amistad con dos amigos. El diálogo con Dios lo podemos hacer como se hacía en otros tiempos, de pie, de rodilla, sentado. Ojo que intentamos esto. No es la postura lo que vale, sino que la intención que se tiene en el corazón. Con un gran amigo como Dios no podemos podemos todos, permitirnos sentarnos a dialogar con Dios. Al escuchar David las palabras de Natán, se dirigió a un lugar donde estaba el arca y sentado recitó una ferviente oración de acción, de gracia y de alabanza. David se muestra algo confuso por haberle elevado a Dios, elevado a tan grande dignidad, haberlo Dios elevado a tan gran dignidad. A pesar de que él había actuado en otras ocasiones, David, como hemos leído en la escritura en muchos párrafos, de muy mala forma. Pero él se siente agradecido por haberle Dios elevado a tan gran dignidad. En efecto, la oración del rey David, cariñosa, respetuosa, conmueve después de todos los sucesos por cual David había pasado. El rey David entró y se sentó ante Dios y dijo: ¿qué soy yo, Señor mío, y que mi casa que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, Señor mío, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano. Señor, ¿qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me tienes, soy conocido de ti. Señor, dice, has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón, para dárselo a conocer a tu siervo. Por eso eres, dice David, grande, mi Señor. Nadie como tú. No hay Dios como fuera de ti. Y como oyeron nuestros oídos, esto lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, a partir del 7. El diálogo y la oración es cosa de dos. Amistad de dos amigos. Y es esencial que la persona que ora no se encuentre sola consigo mismo. Así también, volviendo al principio, lo aconsejaba la Santa Madre Santa Teresa de Jesús a sus hijas. Lo dice ahí en el libro Camino de Perfección. Procurar luego, hija, pues estáis sola, tener compañía, Camino a Perfección 26. Por cierto, conducirse en la fe en su presencia, que esta fe pase a ser parte de mi piel, de mis pensamientos, mis sentimientos, que sienta la presencia de amistad y, como dice también la misma Santa Teresa de Jesús, y mientras pudiereis, no estéis sin tan buen amigo. Sigo recordando el Camino de Perfección 26. Hemos sido creados por Dios, por tanto la amistad con Él se encuentra en nuestro corazón. Y lo mejor que podemos tener es la maravillosa oportunidad de dialogar
con toda confianza con Él. Y volviendo otra vez al Concilio Vaticano II, nos lo dice con toda certeza. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Y el hombre se invitaba al diálogo de Dios desde su nacimiento, pues no existe, sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor que se le entrega a su Creador. Gaudium Spes 19. Quiero terminar recordando en este diálogo de amistad de Dios como amigo, uno de los aforismos de nuestra Santa Carmelita Isabel de la Trinidad, que nos dice: vivamos con Dios como con un amigo y tengamos una fe viva para en todo estar muy unidos a Dios, para estar en todo muy unidos a Dios. Bien, muchas gracias por su comunicación conmigo, su presencia y por permitirme hablar hoy día de este tema que voy a titular El permanente diálogo de amistad de Dios con el hombre. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, dice Santiago. Y voy a dejar grabado esta charla en mi canal de YouTube, al cual sigo invitando casi insistentemente que se inscriban. Necesito llegar a 1000 suscriptores, creo que faltan todavía un poco más de 100, porque así me permitirá poder entregar más charlas, más talleres. Y suscritos ustedes con la campanita, como se dice, podrán buscar en mi canal de YouTube. Hay más de 100 charlas con diversos motivos, bueno, especialmente de los santos carmelitas, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Teresita de Lisieux, Isabel de la Trinidad y muchos otros más. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que Dios nos bendiga a todos.